¿Qué ocurre cuando un único y cruel comentario en un restaurante de 5 estrellas resuena después en el silencio estéril de una sala de juntas que mueve miles de millones? Todos hemos sentido la punzada de ser juzgados injustamente, de que nos hagan sentir pequeños por parte de alguien que tiene todo el poder. Pero esto no es solo una historia sobre un insulto. Es la historia de cuando las tornas no solo se cambian, sino que se vuelcan con la fuerza de un huracán. Es la colisión demoledora entre la suposición y la realidad, donde la persona a la que desprecias hoy podría tener tu futuro entero en sus manos mañana. Esta es la historia de Mirabel Kowalski, una camarera cuyo acento fue objeto de burla, y del día en que el hombre cuya novia se burló de ella tuvo que suplicarle su aprobación. El murmullo ambiental de Etalgard era una sinfonía cuidadosamente orquestada de discreta riqueza. El sonido de la cubertería de plata pesada besando la porcelana, el suave vaivén de un Burdeos de $2000 sirviéndose en una copa de cristal y el murmullo de conversaciones capaces de mover cotizaciones o romper matrimonios. Para los clientes, era una escapada. Para Mirabel Kowalski, era la primera línea de batalla. Con 26 años, Mirabel se movía por ese mundo con una gracia que ocultaba el dolor en los pies y el peso de su realidad. Llevaba el uniforme del restaurante, un vestido negro entallado, sencillo pero elegante, como una armadura. Su oscuro cabello siempre recogido en un moño impecable y severo, y su concentración era absoluta. Podía anticipar la necesidad de agua de un cliente desde el otro extremo de la sala, describir las notas de un Pouilly fumé con auténtica soltura y equilibrar 3 platos humeantes en un solo brazo sin temblar. Era, en todos los sentidos, una camarera ejemplar. Pero había algo que no podía ocultar. Una parte de ella no encajaba con la estética pulida de Etalgard, su acento. Era marcado, descaradamente polaco, con R's rodadas y vocales suavizadas, legado de su infancia en Dansk. Llevó a Nueva York con sus padres a los 16 años, llena de sueños que la ciudad supo triturar. El negocio de construcción de su padre se vino abajo tras una mala asociación y un posterior derrame cerebral lo dejó necesitando cuidados constantes. Su madre, una orgullosa profesora de literatura, ahora limpiaba casas para sobrevivir. Mientras tanto, Mirabel era un fantasma en su propia vida. De día, cursaba el último año en la Universidad de Nueva York, con doble especialidad en Administración de Empresas e Informática, gracias a un mosaico de becas y préstamos. Sus profesores veían a una estudiante callada, intensamente brillante, que apenas hablaba, pero encabezaba todos los exámenes. De noche trabajaba en Etalgard, con turnos agotadores pero bien remunerados, lo único que mantenía a flote a su familia y pagaba las crecientes facturas médicas de su padre. Su verdadera vida, la que ardía en su interior, transcurría en las horas robadas entre las 2 y las 5 de la madrugada, encorvada sobre su portátil en su pequeño apartamento de Queens, el clic rítmico del teclado como un lenguaje secreto de ambición. Esa noche era martes, normalmente más tranquilo, pero la mesa 7 era una isla de ruido y arrogancia en el mar sereno del comedor. Era el territorio de Richard Davenport. Incluso quienes no seguían el mundo tecnológico conocían el nombre. Davenport en Evaschens había revolucionado la seguridad de datos con su protocolo IGIS, haciendo multimillonario a Richard antes de cumplir 30 años. Era atractivo de forma casi injusta, mandíbula definida, profundos ojos marrones y una confianza fácil, propia de quien nunca ha escuchado un no. Era cliente habitual y, por lo general, agradable. Siempre distraído con el teléfono, pero educado. El problema no era Richard. El problema era su acompañante, Tiffany Hayes. Tiffany era una criatura de Instagram, una colección meticulosamente cuidada de ángulos y filtros. Su fama se basaba en mostrar una vida de lujo sin esfuerzo, financiada por completo por Richard. Esa noche presidía la mesa con 2 amigas idénticas a ella, contornos marcados, labios rellenos y ese tedio depredador y vacío de quienes lo tienen todo y no valoran nada. Y luego tuvo la desfachatez de decir que la iluminación no favorecía la foto, decía Tiffany, su voz un instrumento chillón de queja. Le dije, cariño, es un helicóptero. La iluminación es la que es.
Sus amigas rieron, un sonido como campanillas afiladas. Richard esbozó una leve y distraída sonrisa, el pulgar desplazándose sin fin en su móvil. Mirabel se acercó con la jarra de agua. ¿Más agua, señora? Preguntó con voz baja y profesional. Tiffany no la miró. Solo agitó la mano con displicencia, una pulsera Cartier tintineando en su muñeca. Estamos listas para pedir. Por fin. Mirabel se mantuvo paciente, bolígrafo y libreta en mano. Había aprendido hacía tiempo a no dejar que la crueldad casual de sus clientes atravesara su armadura. Era una profesional. Esto era una transacción. Las amigas pidieron rápido, ensaladas, entrantes, una ráfaga de modificaciones. Luego fue el turno de Tiffany. Revisó la carta de vinos, frunciendo el ceño como si descifrara un texto antiguo. Empezaremos con una botella de, dudó, su dedo perfectamente cuidado golpeando la carta. El Sauvignon Blanc CC. Lo pronunció con una G dura y un blanc anglificado. Excelente elección, señora, respondió Mirabel, su profesionalidad intacta. El 2022 de Sancerre está especialmente fresco esta temporada. Lo pronunció correctamente, suavemente, sin un atisbo de corrección en su tono. Su tono. Así que Vignon Blanc. Era algo diminuto, apenas un soplo de aire. Pero para Tiffany fue un desafío. Levantó bruscamente la cabeza, sus ojos azules entrecerrándose. Era la primera vez en toda la noche que miraba directamente a Mirabel. Una sonrisa lenta y burlona se extendió por sus labios brillantes. «Oh, escuchad esto», dijo Tiffany, mirando a sus amigas, con la voz cargada de condescendencia. «¿De dónde te han sacado, cariño? Recién llegada en barco desde, ¿cómo era? ¿Boratistán?» Sus amigas soltaron risitas. Richard por fin levantó la vista del teléfono, con un destello de incomodidad en los ojos. Vio a Mirabel erguida, con el rostro pálido e impenetrable. Vio a Tiffany regodeándose en su golpe bajo. Debería haber dicho algo. Un simple Tiffany, no seas grosera habría bastado. Pero odiaba la confrontación, sobre todo en público. Se limitó a ofrecerle a Mirabel una mueca débil y disculpatoria, y volvió a mirar la pantalla, poniéndose de parte de su novia con su silencio. Ese silencio fue su pecado, y era un pecado que Mirabel no olvidaría. Envalentonada, Tiffany se inclinó hacia adelante. «Dilo otra vez para mí», dijo con voz melosa, afilada como un arma. «Di Sauvignon Biel». Imitó un acento europeo del este exagerado y caricaturesco, convirtiendo las elegantes palabras francesas en un sonido torpe y feo. Sauvignon Blanc. Las dos amigas estallaron en carcajadas, esta vez lo bastante alto como para que las mesas vecinas miraran. El cuidado murmullo de Etalgar se rompió. Por un momento, Mirabel sintió el calor subirle a las mejillas, la familiar y nauseabunda vergüenza de ser señalada por ser diferente. Sentía las miradas de los demás comensales. Quiso que el suelo la tragara entera. Pero entonces algo más tomó el control, una resolución fría y dura, forjada en las luchas de su familia. Pensó en las manos frágiles de su padre, en los nudillos agrietados de su madre, en sus propias noches en vela llenas de código. Esa gente, con su crueldad casual y fortunas inmerecidas, no sabía nada de fortaleza. Sostuvo la mirada burlona de Tiffany. Sus propios ojos, de un gris profundo e inteligente, estaban firmes. No alzó la voz. No tembló. Se pronuncia Sauvignon Blanc, dijo, con su acento polaco sonando de pronto no como un defecto, sino como una declaración. Fue claro, preciso y absolutamente carente de emoción. ¿Puedo traerles algo más? La confianza, la negativa absoluta a dejarse intimidar, dejó a Tiffany sin palabras. La risa de sus amigas murió en sus gargantas. Esperaban lágrimas o una retirada nerviosa. No sabían qué hacer con esa dignidad tranquila e inquebrantable. Tiffany resopló, intentando recuperar el control. Lo que sea. Solo trae el vino. Mirabel asintió una sola vez, de forma seca. Por supuesto.
Se giró y se alejó con la espalda perfectamente recta. No se apresuró. No vaciló. Se movió con la misma gracia medida de antes. Pero ahora se sentía diferente. Era la gracia de una reina que se retira de una disputa entre plebeyos. Al entrar en el caos controlado de la cocina, se permitió una profunda y temblorosa inspiración. El chef, un corpulento hombre llamado Antoine, que no se perdía nada, le lanzó una mirada comprensiva. «Déjame adivinar, la mesa 7». Mirabel solo asintió, tomando una cubitera. «No dejes que te afecten, ma chérie», dijo él con rudeza. «Su dinero no les compra clase». Mirabel esbozó una pequeña y tensa sonrisa. «Lo sé». Pero mientras enfriaba la botella y pulía las copas, la escena se repetía en su mente. No era solo la crueldad abierta de Tiffany lo que dolía. Era el silencio de Richard Davenport, su aprobación tácita. Él, un titán de la industria, un hombre elogiado por su brillante intelecto, había permanecido sentado y lo había permitido. La había mirado, había visto su humillación, y había elegido no hacer nada. Terminó su turno envuelta en una fría furia. Las horas pasaron arrastrándose. Cuando por fin fichó a la 1:30 de la madrugada, no tomó el metro. Caminó las 50 manzanas hasta Queens. El aire frío de la noche hacía poco por enfriar el fuego en su pecho. Cada paso era una promesa para sí misma. Algún día no verían a una camarera. No oirían un acento. Solo verían su poder. Entró en el apartamento silencioso. Su madre dormía en una silla junto a la cama de su padre. Mirabel le colocó con cuidado una manta encima. Miró a su padre, con el rostro sereno en el sueño, y sintió un torrente de amor protector. Esto era por ellos. Pero también era por ella. Se sentó en su escritorio, con las luces de la ciudad brillando tras la ventana. Abrió su portátil. La pantalla iluminó su rostro, ahora duro y decidido. En la pantalla había una compleja red de código, un revolucionario algoritmo logístico que había bautizado como Nightingale. Estaba diseñado para optimizar cadenas de suministro priorizando la obtención ética y la sostenibilidad medioambiental sin sacrificar la eficiencia. Era brillante. Era innovador. Y estaba casi terminado. Durante meses, había enviado su propuesta empresarial a firmas de capital riesgo, recibiendo solo rechazos automáticos. Veían a una estudiante de Queens sin experiencia y ni siquiera leían más allá de la primera página. Pero 2 semanas atrás, una le respondió. Una firma boutique llamada Geraisen Ventures, dirigida por una legendaria e implacable inversora llamada Catherine Albrecht. Le habían pedido más datos. Luego, una demostración técnica. Luego, una reunión. Sería mañana, miércoles, a las 10 de la mañana. Mirabel revisó por última vez la ubicación en la invitación del calendario, una sonrisa amarga asomando a sus labios. Lugar, Davenport en Nevaschens. Sala de juntas, piso 45. Cerró los ojos. Aún podía oír la voz burlona de Tiffany, Sauvignon Blanc. Aún podía ver la mirada esquiva de Richard Davenport. Mañana la miraría. Mañana no tendría elección. Richard Davenport vivía en un ático que se sentía menos como un hogar y más como un museo de arte moderno, un espacio cavernoso de cristal, cromo y mármol blanco con vistas a Central Park, un estéril testamento de su éxito. Y aquella noche le parecía una prisión. Después de salir de Etalgar, el ambiente en el coche había sido tenso. Tiffany, percibiendo su desaprobación, había iniciado una defensa a la ofensiva. «Oh, no me pongas esa cara, Richie», dijo, retocándose el pintalabios en el espejo de vanidad. Era una broma. Tiene que relajarse. No es mi culpa que no sepa hablar bien inglés. Su inglés es perfecto, Tiff. Tiene acento, respondió Richard, con voz plana. Mantuvo la mirada en el difuso desfile de luces de la ciudad. La imagen del rostro herido pero digno de la camarera seguía grabada en su mente. Tener acento, no saber inglés, lo mismo da. Es camarera. Su trabajo es ser complaciente. Si es tan sensible, que busque otro trabajo. Él no replicó más.
Sabía que era inútil. Discutir con Tiffany era como golpear el agua, agotador y sin impacto. La había conocido en una gala benéfica hacía 6 meses. Era hermosa, vivaz y absolutamente simple. No buscaba una pareja, buscaba una distracción, un accesorio atractivo y fácil para su vida exigente. Ahora empezaba a darse cuenta de que esa falta de complicación era síntoma de una profunda falta de fondo, una vacuidad que su belleza ya no podía ocultar. Su silencio en el restaurante lo carcomía. Se decía a sí mismo que había evitado una escena, que había sido la elección pragmática. Pero sabía la verdad, había sido cobardía. Él, que podía enfrentarse a juntas hostiles y competidores despiadados, había rehuido corregir la crueldad infantil de su novia. Había fallado en una prueba básica de carácter, y el saberlo le dejaba un sabor amargo. Se acostó mucho después de que Tiffany se hubiera dormido, pero el sueño no llegaba. No dejaba de pensar en la mirada de la camarera. No era solo dolor, era reconocimiento, como si lo hubiera visto exactamente por lo que era en ese momento, débil. Finalmente se durmió inquieto, con un último pensamiento, un vago deseo de no volver a verla nunca más, solo para escapar al recordatorio de su propio fracaso. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en Queens, Mirabel Kowalski se preparaba para la guerra. Durmió exactamente 2 horas, un apagón disciplinado y necesario de mente y cuerpo. Se despertó a las 4 de la madrugada, con la ciudad aún envuelta en oscuridad. Lo primero que hizo fue comprobar a sus padres. Su madre dormía ahora en su propia cama. Mirabel acomodó las almohadas de su padre y revisó el monitor de constantes. El suave y constante pitido era un consuelo familiar. Susurró. Dzień dobry, tato. Buenos días, papá. Un ritual que nunca omitía. Luego comenzó su transformación. Se duchó, dejando que el agua caliente arrastrara la suciedad del restaurante y la humillación persistente de la noche. Eligió su atuendo con la precisión de un general escogiendo su uniforme. No era caro, un sencillo traje pantalón gris carbón comprado en una tienda de segunda mano, ajustado a la perfección, y debajo, una blusa blanca de seda que su madre le había regalado, una de las pocas cosas buenas que habían conservado de su vida anterior. Se recogió el pelo oscuro, no en el moño de camarera, sino en un recogido bajo y elegante. El maquillaje era mínimo, diseñado para realzar, no ocultar, un toque de corrector para las ojeras, máscara para definir su mirada aguda y un tono neutro en los labios. Al mirarse al espejo, la persona que le devolvía la mirada no era Mirabel, la camarera, era Maya Kowalska, fundadora y directora ejecutiva de Nightingale. El acento seguía siendo parte de ella, pero hoy sería una marca de su perspectiva única, no un blanco de burla. Pasó las siguientes horas repasando su presentación una última vez, el portátil abierto sobre la pequeña mesa de la cocina. El algoritmo era su obra maestra. Nightingale no solo encontraba la ruta más barata o rápida para una cadena de suministro, cruzaba datos de docenas de fuentes, informes de ONG sobre prácticas laborales, imágenes satelitales que rastreaban la deforestación, datos en tiempo real de emisiones de carbono, y utilizaba aprendizaje automático para crear rutas logísticas no solo eficientes, sino certificablemente éticas y sostenibles. Para una gran corporación, era un sueño de relaciones públicas, un escudo contra escándalos y, como mostraban sus modelos financieros, una fuente de rentabilidad a largo plazo en un mundo cada vez más consciente de la responsabilidad corporativa. A las 8:30 de la mañana besó la frente dormida de su madre y salió del apartamento. Tomó el metro, con el maletín aferrado en la mano. Entre la multitud de viajeros matutinos, era invisible, solo un rostro más en la multitud. Pero por dentro era una supernova lista para estallar. Catherine Albrecht ya estaba en el vestíbulo de Davenport Nevaschens cuando Mirabel llegó a las 9:45 de la mañana. Catherine rondaba los 50 largos, con una melena plateada severa y unos ojos capaces de diseccionar un balance a 50 pasos. Vestía un traje rojo sangre de Armani. Un toque de color depredador en el vestíbulo monocromático del edificio. Era una leyenda en el mundo del capital riesgo,
conocida por su brutal honestidad y su asombrosa capacidad para detectar talento donde nadie más miraba. Dijo con voz firme. Nunca usaba la versión anglicanizada Mirabel. Llegas puntual. Me gusta. Sugiere que respetas el tiempo de los demás. Buenos días, señorita Albrecht, respondió Mirabel, con voz estable. ¿Nerviosa? Concentrada, corrigió suavemente. Los labios finos de Catherine se curvaron en una rara sonrisa. Bien. ¿Recuerdas lo que te dije? No los necesitas. Ellos te necesitan a ti. La empresa de Davenport ha recibido golpes en la prensa durante el último año por sus proveedores en el sudeste asiático, acusaciones de trabajo infantil, recortes medioambientales. Su acción está sólida, pero su marca es vulnerable. Nightingale no es solo un software para ellos, es absolución. No estás pidiendo limosna. Estás vendiendo la cura. Mirabel asintió, dejando que las palabras reforzaran su propia determinación. No saben quién eres, continuó Catherine mientras caminaban hacia los ascensores exclusivos de las plantas superiores. Mi oficina solo te ha presentado como la jefa de proyecto. Creen que van a conocer a una veterana con experiencia que he robado a la competencia. Déjalos creerlo. Entra ahí, domina la sala y no les cedas ni un centímetro. ¿Entendido? Entendido, señorita Albrecht. El trayecto en ascensor hasta la planta 45 fue silencioso. Mirabel sintió el cambio de presión en los oídos. Literalmente estaba ascendiendo a otro mundo. Las puertas se abrieron a una recepción más parecida a una galería que a una oficina. Una enorme escultura abstracta dominaba el centro, y las paredes eran de cristal de suelo a techo, ofreciendo una vista casi divina de Manhattan. Una recepcionista elegante las condujo hasta la sala de juntas. El señor Davenport estará con ustedes en un momento. Está terminando una llamada. La sala imponía, una gran mesa de madera oscura, pulida como un espejo, rodeada por 20 sillas de cuero. Una pared entera era una pantalla. Las ventanas ofrecían un panorama diseñado para recordar a cualquier visitante el poder que se concentraba en esas paredes. Catherine y Mirabel tomaron asiento y prepararon sus portátiles. Eran un equipo de dos, frente a lo que seguramente sería la plana mayor de Davenport. Pocos minutos después entraron 3 hombres con trajes caros, el COO, el CFO y el director jurídico. Educados pero desdeñosos, sus miradas se dirigían constantemente a la puerta, esperando a su jefe. Entonces la puerta se abrió y Richard Davenport entró. Parecía cansado. Aflojándose la corbata, hablaba con su asistente. Retrasa la llamada de Tokio a las 5 y tráeme un café grande, solo. Se volvió hacia la mesa, con una sonrisa profesional ya preparada. Catherine, qué gusto verte. He oído cosas increíbles de mi equipo sobre este proyecto Nightingale. Estamos muy ilusionados por conocer, por fin, a la mente detrás de él. Sus ojos recorrieron la mesa. Asintió a Catherine y luego su mirada pasó a la mujer profesional y serena sentada a su lado, y su mundo se detuvo. El tiempo pareció ralentizarse. Su sonrisa profesional se congeló y luego se deshizo, sustituida por una expresión de incredulidad absoluta. La sangre se le fue de la cara. Era ella. La camarera. La mujer del acento polaco. La mujer que su novia había humillado la noche anterior. La humillación que él había permitido en silencio. Y ahora estaba allí, en su sala de juntas, con un traje que imponía más que el suyo propio. El peinado era distinto, la expresión también, pero no había duda, era ella. Los mismos ojos grises, inteligentes y firmes, que habían afrontado la burla de Tiffany con dignidad inquebrantable, lo miraban ahora desde el otro lado de su mesa. Mirabel sostuvo su mirada. No sonrió. No hizo un gesto de burla. Su expresión era perfectamente, aterradoramente neutra. No mostró el menor indicio de haberlo visto antes en su vida. Era una maniobra de poder tan sutil y exquisita que le robó el aire de los pulmones. Catherine, ajena al drama personal que se desarrollaba, aprovechó el momento. Richard, caballeros, dijo,
su voz cortando la tensión que solo Richard percibía. Permíteme presentaros a la fundadora y arquitecta de la plataforma Nightingale, la señorita Maya Kowalski. El COO, un hombre llamado Bog, se levantó para darle la mano. Señorita Kowalski, un placer. Mirabel se levantó y estrechó su mano con firmeza. El placer es mío, señor Peterson. Richard se veía paralizado, su mente un caos ensordecedor. Camarera. Afento. Tiffany. Dios mío. Sintió una oleada de náusea. No podía estar pasando. ¿Alguna alucinación por estrés? No. Era muy real. Catherine lo miraba, con una ceja levemente arqueada por su silencio atónito. Tenía que decir algo. Tenía que funcionar. Carraspeó, el sonido absurdamente alto en la sala. Señorita Kowalski, consiguió decir, con voz tensa, bienvenida a Davenport Nevaschens. Mirabel dirigió por fin toda su atención hacia él. Le dio una breve, educada y completamente impersonal inclinación de cabeza. Señor Davenport, dijo con voz tranquila y clara. Su acento polaco se veía ahí, el mismo de la noche anterior. Pero en este contexto, en esta sala, proveniente de esta mujer con un traje de poder que estaba siendo presentada como una genio, sonaba distinto. Sonaba autoritario, exótico, poderoso. Gracias por tomarse el tiempo de reunirse con nosotras, dijo. Él sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella actuaba como si fueran completos desconocidos. Esa fría cortesía profesional era 1000 veces más condenatoria que cualquier acusación directa. Le estaba mostrando, sin dejar lugar a dudas, lo insignificante que había sido para ella su encuentro anterior. Ella ya había pasado página. Estaba allí para hacer negocios y él no era más que otro cliente. Se dejó caer en la silla principal, con la mente dando vueltas. Su mundo, cuidadosamente ordenado, acababa de ponerse patas arriba, y la persona que lo había hecho ahora abría con calma su portátil, lista para decidir el futuro de su empresa. La presentación comenzó, pero para Richard los primeros 10 minutos fueron como una película muda proyectada sobre la estridente banda sonora de su propia vergüenza. Su mente repetía en bucle el pánico, la camarera, el acento, la voz burlona de Tiffany, mi silencio. Miraba a Mirabel, pero no veía a una ejecutiva segura, sino al fantasma de su propia cobardía de la noche anterior. Su equipo, en cambio, estaba cautivado. No sabían nada del drama. Solo veían a Maya Kowalski tomando el control de la sala. Hablaba con una confianza pausada y deliberada. No intentaba ocultar su acento polaco. Lo hacía suyo. En el contexto estéril y poderoso de la sala de juntas, sonaba no como un defecto, sino como un sello distintivo. No empezó con cifras, sino con una verdad fundamental. Cada producto en cada estantería tiene una historia oculta, dijo, su voz resonando con una tranquila pasión mientras, detrás de ella, en la pantalla aparecía la imagen de un paisaje deforestado. Una historia de materiales obtenidos, manos que lo tocaron y combustible quemado para traerlo hasta nosotros. Durante décadas, esa historia ha sido una caja negra, ocultada deliberadamente por el beneficio. Nos dicen que la ética es cara y que la sostenibilidad es ineficiente. Esa es la gran mentira de la logística moderna. Pasó a la siguiente diapositiva. Una compleja y elegante red de puntos de datos llenaba la pantalla. Nightingale cambia ese paradigma. Mi algoritmo no solo rastrea productos, rastrea su procedencia. No solo optimiza la velocidad, optimiza la integridad. Usando una combinación propia de verificación blockchain, monitorización satelital en tiempo real y datos cruzados de ONG, Nightingale ofrece una puntuación inmutable para cualquier ruta de suministro. Lo llamamos el índice de integridad. El COO, Bob Peterson, se inclinó hacia adelante, dejando atrás su inicial aire de desdén. ¿Está diciendo que puede cuantificar la responsabilidad corporativa en tiempo real? Estoy diciendo que puedo darle un panel que le dirá, con un 99,8% de precisión,
Si un subcontratista a 3 niveles de su cadena de suministro está usando mano de obra infantil, antes de que sea titular en The New York Times, afirmó Mirabel, recorriendo con la mirada a todos los ejecutivos. La plataforma sugerirá automáticamente rutas alternativas que mantengan su índice de integridad por encima de un umbral predefinido, minimizando el impacto en tiempo de entrega y coste. El CFO, un hombre de mirada de halcón llamado Gerald, intervino con tono escéptico. Eso suena imposible de implementar y muy caro. ¿Cuál es el coste de integración? Mirabel se volvió hacia él, con una leve sonrisa. Esta era una pregunta para la que había nacido. El coste de integración es aproximadamente una 1/15 parte del coste medio de una crisis de reputación de marca. Sin embargo, nuestros modelos proyectan un aumento del 15% en la rentabilidad a largo plazo para los primeros adoptantes, mediante 3 vías principales. Levantó los dedos, enumerando. 1. Premiumización. La posibilidad de comercializar sus productos como certificados por Nightingale permite un precio más alto. 2. Mitigación de riesgos. Prácticamente eliminarán el riesgo de escándalos y boicots costosos. Y 3. Confianza de los inversores. En un mercado que gira rápidamente hacia métricas ESG, tener el índice de integridad más alto de su sector lo convierte en un imán para el capital. Fue en ese momento cuando Richard por fin salió de su infierno personal. Ante todo, era un hombre de negocios, y lo que estaba escuchando no solo era brillante, era revolucionario. Llevaba un año en control de daños por un escándalo con un proveedor. Aquella mujer, la señorita Kowalski, no solo ofrecía una solución, ofrecía una fortaleza. Miró la lógica impecable de sus modelos financieros, la genialidad pura de su arquitectura técnica. La mujer a la que había considerado una simple camarera era una visionaria. La realización le golpeó como un impacto físico. Su juicio había sido catastróficamente, insultantemente erróneo. La había mirado y solo había visto un uniforme y un acento. Había sido tan ciego y superficial como Tiffany. La última parte de la presentación fue una demostración en vivo. Mirabel eligió una empresa hipotética y, con unos pocos clics, ejecutó el análisis de Nightingale. En el mapa aparecieron banderas rojas, abusos laborales, violaciones medioambientales. Luego pulsó un botón más y, en una visualización impresionante, el mapa logístico se reconfiguró. Las líneas rojas se volvieron verdes mientras se incorporaban nuevos proveedores éticos y rutas de transporte más limpias. Surgió una nueva cadena de suministro, más ágil y profundamente ética. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Bob Peterson dejó escapar un bajo. Un silbido bajo. «Dios mío», susurró. «Esto es el Santo Grial». Catherine Albrecht, que había estado observando con inmensa satisfacción, se recostó en su silla. «Richard, caballeros», dijo con suavidad, aprovechando el momento. «Les presentamos una oportunidad. Maya es la única propietaria de la propiedad intelectual de Nightingale. Horizon Ventures aporta el capital semilla. Ofrecemos a Davenport Nevaschens la oportunidad de ser nuestro cliente fundacional y accionista minoritario. Creemos que un 10% de participación en Nightingale a cambio de una inyección de capital de $30 millones sería un acuerdo adecuado». La sala se llenó de murmullos. 30 millones era una suma importante, pero por un 10% de algo tan innovador, era una ganga. Richard lo sabía. Catherine lo había valorado deliberadamente a la baja para encender el entusiasmo. «Obviamente necesitaríamos hacer nuestra debida diligencia», dijo Richard, las palabras saliéndole de forma automática, «el baile corporativo habitual». «Por supuesto», respondió Mirabel con frialdad, con un toque magistral de aparente indiferencia en la voz. «Todos nuestros datos están disponibles para que su equipo los revise. No obstante, la próxima semana nos reunimos con otras 2 firmas del sector de logística tecnológica. Una de ellas está en Seattle». El nombre no dicho flotó en el aire, Amazon. Fuera cierto o no, era un farol perfecto. Estaba creando urgencia. Ella tenía el control absoluto.
La reunión concluyó con promesas de un seguimiento rápido. El equipo de Richard estaba electrizado, ya hablando de sinergias y disrupción en el mercado. Él insistió en acompañar personalmente a Catherine y Mirabel hasta los ascensores. El murmullo de sus ejecutivos se fue apagando por el pasillo, dejando a los tres en la gran y silenciosa zona de recepción. Señorita Kowalski, gracias por venir, dijo Richard con formalidad. El placer ha sido nuestro, replicó Catherine. Luego, mirándolo con agudeza, esperaremos su propuesta por escrito. Entró en el ascensor que acababa de llegar. Maya, te espero abajo. Las puertas comenzaron a cerrarse, dejando a Richard y Mirabel solos durante unos segundos insoportables. La fachada profesional entre ellos parecía de papel. Era su oportunidad. Tenía que decir algo. Escuche, señorita Kowalski. Mirabel empezó, con la voz baja y apremiante. Sobre lo de anoche, en el restaurante. Mirabel lo miró, el rostro convertido en una máscara de calma impenetrable. Otro ascensor se abrió para ella. Se volvió por completo hacia él, su voz tranquila cortando sus palabras torpes. Señor Davenport, dijo, con un tono formal, pero un mensaje profundamente personal. Anoche yo era su camarera. Hoy soy una posible socia comercial. Espero recibir el trato profesional apropiado en ambas situaciones. Fracasó en la primera. Confío en que no fracase en la segunda. No esperó respuesta. Entró en el ascensor, la espalda recta, la cabeza erguida. Justo antes de que las puertas se cerraran, lanzó su valoración final, devastadora. Su voz fue suave, pero las palabras, como dagas. Lo que su novia dijo, lo que usted permitió que dijera, fue feo e ignorante. Pero no tiene relevancia para este acuerdo. Mi trabajo habla por sí solo. Hizo una pausa, sus fríos ojos grises clavándose en los de él. La pregunta que debe hacerse, señor Davenport, es si su carácter también lo hace. Las puertas se cerraron, dejándolo solo en el eco silencioso de su palacio de mármol, su propio rostro conmocionado reflejado en el acero pulido. Nunca se había sentido tan pequeño en toda su vida. En cuanto las puertas se cerraron, Mirabel se apoyó contra la pared metálica y dejó escapar un suspiro que sintió haber contenido durante 24 horas. La adrenalina que la había sostenido empezó a disiparse, dejando tras de sí un cansancio profundo, hasta los huesos. Lo había logrado. Había enfrentado al dragón en su propia guarida y había salido ilesa. Catherine Albrecht la esperaba en el vestíbulo, con una genuina sonrisa, rara en ella, iluminando su rostro. Tú, Maya Kowalski, has estado magnífica. Mirabel le estrechó la mano, y por fin una sonrisa auténtica rompió su compostura. Él estaba impactado. Impactado es poco decir, replicó Catherine, sus ojos afilados brillando con diversión. No veía a un hombre tan poderoso quedarse tan absolutamente castrado desde que embargué un banco suizo. Hay una historia ahí, ¿verdad? Mirabel lo pensó un momento, el recuerdo de la mueca de Tiffany cruzándole por la mente. Digamos que el señor Davenport recibió una lección práctica de por qué no se debe juzgar un libro por su portada. Catherine asintió, intuyendo que había más, pero teniendo la elegancia de no insistir. Bien, el anzuelo está profundamente clavado. Enviarán la propuesta antes de que acabe el día. No pueden permitirse no hacerlo. Ahora viene la parte difícil, la negociación. Vete a casa. Duerme. Mi equipo se encargará de la primera ronda. Esta noche celebramos. Mirabel sintió una ligereza que no experimentaba en años. Gracias, Catherine, por creer en mí. No me lo agradezcas, repuso Catherine, con una seriedad repentina. Yo creo en los beneficios. Tu genialidad va a hacernos a ambas muy ricas. Ahora vete. Ganó un momento de paz. El trayecto en metro de vuelta a Queens fue surrealista. El mundo fuera de la ventanilla seguía igual, pero el de Mirabel había cambiado para siempre. Ya no era solo una camarera y una estudiante. Era una fundadora, una innovadora,
Una mujer que había hecho retorcerse a un multimillonario en su propio terreno. Sus últimas palabras hacia él habían sido improvisadas, una respuesta cruda y honesta a su torpe disculpa. Había dicho su verdad, y aquello se sintió más poderoso que cualquier presentación de negocios. En la planta 45, Richard Davenport no tenía paz. Había vuelto a la sala de juntas aturdido, mientras su equipo bullía con la emoción depredadora de tiburones que huelen sangre. La valoración que ha propuesto Albrecht es, francamente, un insulto. Para ellos, quiero decir, comentaba con regocijo Gerald, el CFO. Deberíamos movernos para adquirir toda la empresa. Ofrecer 50 millones por el 80%. Asegurarlo antes de que nadie más se entere. Richard los miraba, apenas registrando las palabras. Estaba a 1.000.000 de kilómetros, atrapado en una sola frase condenatoria. La pregunta que debe hacerse, señor Davenport, es si su carácter también lo hace. Callaos, dijo, con una voz peligrosamente baja. Las conversaciones se apagaron de inmediato. 3 pares de ojos lo observaban, desconcertados. Señor, empezó Zuko. Todos, callaos un minuto, repitió Richard, frotándose las sienes. Caminó hasta la enorme ventana y miró hacia la ciudad. Pero no veía el paisaje, veía un montaje de sus propias confesiones morales. Su relación con Tiffany era lo más evidente. Había tolerado su superficialidad, excusado su crueldad casual, alimentado su sentimiento de derecho, todo porque era fácil. Y la noche anterior, esa comodidad había costado la dignidad de otra persona. Una persona que, como había quedado claro, poseía más inteligencia, resiliencia y carácter de lo que Tiffany tendría en toda su vida fabricada. Las últimas palabras de Mirabel no habían sido solo una acusación, sino un espejo. Y él se sentía asqueado por el reflejo. Se volvió hacia la sala, con una determinación desconocida marcada en el rostro. Gerald, ordenó, redacta una nueva propuesta, 40 millones por un 20% de participación. Gerald abrió la boca de par en par. ¿40 por 20? Señor, eso es el doble de la valoración que ella pidió. Tenemos toda la ventaja aquí. No tenemos ninguna ventaja cuando tratamos con alguien a quien deberíamos estar profundamente agradecidos, replicó Richard con brusquedad. Y añade una subvención de 5 millones, sin condiciones, para la Fundación Nightingale. ¿La qué? Preguntó Bog, el CO. Ella no ha mencionado ninguna fundación. Lo hará, afirmó Richard con absoluta certeza. Una mujer así no construye algo tan revolucionario solo por el dinero. La subvención no es negociable. Es una muestra de buena fe. Quiero asociarme con ella, no aprovecharme. Bob, pon a nuestro mejor equipo técnico con su código. Quiero que sean minuciosos, pero también deferentes. Que traten su propiedad intelectual como si fueran las joyas de la corona. ¿Está claro? Sí, señor. Respondieron todos al unísono, atónitos ante el cambio sísmico en su jefe. Ahora, fuera, añadió, suavizando el tono. Tengo un asunto personal que atender. Solo, en el silencio estéril de su despacho, Richard se sentó tras su enorme escritorio, símbolo de un poder que ahora le parecía vacío. Sabía lo que tenía que hacer. Era una amputación largamente postergada. Cogió el teléfono y llamó a Tiffany. Ella contestó con un tono burbujeante y ensimismado. Richie, justo iba a escribirte. He visto un Birkin divino y... Tiffany, tenemos que hablar, la interrumpió, con voz plana y fría. Su tono cambió al instante. ¿Qué pasa? Suenas raro. Se acabó, dijo él, arrancando la tirita de un tirón. Termino lo nuestro. Hubo un segundo de silencio atónito y luego una risa breve e incrédula. ¿Esto es por lo de anoche? No seas dramático. Solo era una camarera estúpida. No, corrigió Richard, con voz endurecida. No era una camarera estúpida. Se llama Maya Kowalski y es la fundadora de una empresa tecnológica en la que estoy a punto de invertir $40 millones. Estuvo en mi sala de juntas esta mañana.
El silencio al otro lado fue absoluto, cargado con el sonido de un mundo derrumbándose. Eso es imposible, balbuceó al fin. Es una mentirosa, una estafadora. Quiere engañarte, Richie. La única persona que ha sido deshonesta soy yo, confesó Richard, las palabras amargas en su boca. Fingiendo que esta relación era algo que no era. Fingiendo que no veía tu crueldad. Anoche no fue un incidente aislado, Tiff. Fue solo la primera vez que me vi obligado a mirarla de frente. Y me hizo mirarme a mí mismo. ¿El yo que eres conmigo? Chilló, su voz subiendo con pánico y furia. Yo te hice relevante. Antes de mí, no eras más que un nerd aburrido de la tecnología. Yo te puse en las portadas. Tú me llevaste a fiestas, corrigió él, con calma. Ella llevará mi empresa al futuro. Es diferente. Así que ya está. ¿Me dejas por una camarera inmigrante con acento gracioso? Las palabras pretendían ser el insulto final, pero sonaron como una súplica patética. Te dejo porque te burlaste del acento de esa mujer, dijo Richard, con voz helada, y porque yo me quedé sentado y te lo permití. Se acabó, Tiffany. Mi asistente se encargará de enviarte tus cosas. Que tengas una buena vida. Colgó antes de que ella pudiera soltar el grito que sabía que vendría. Luego sacó una hoja de su papelería personal. Un correo electrónico no sería suficiente. Esto requería más. Empezó a escribir, no como un feo a una posible Sofía, sino como un hombre ofreciendo una disculpa sin adornos a una mujer a la que había agraviado. No pidió perdón, solo esperaba demostrar que sus palabras, en efecto, habían significado algo. Humillada y enfurecida, Tiffany Hayes hizo lo que mejor sabía hacer, usar su plataforma como arma. Esa misma noche se conectó en directo en Instagram, para sus 2,3 millones. Ante sus 2,3 millones de seguidores, con lágrimas perfectamente producidas corriendo por su rostro, Tiffany elaboró un sórdido relato de traición. Se pintó como la novia devota sorprendida por una despiadada depredadora trepadora social. Esta mujer fingió ser una pobre e inocente camarera, sollozó ante la cámara de su teléfono. Acechó a Richie, averiguó sobre su negocio y tramó este plan elaborado para engañarlo. Está usando su triste historia para robarme la vida. Nunca mencionó el nombre de Mirabel, pero su descripción fue de una precisión cruel, esa chica polaca con el acento espeso. Internet explotó. La sección de comentarios se convirtió en un pozo negro de especulación y bilis. En menos de una hora, Almohadilla Byte Rescate estaba en tendencia. En ese mismo momento, Mirabel cenaba tranquilamente con su madre y Catherine en un pequeño restaurante polaco de Greenpoint, un lugar que olía a hogar. Sentía una profunda paz. Por primera vez, el futuro parecía luminoso. Entonces su teléfono comenzó a vibrar, luego el de Catherine, y después el de su madre, con un mensaje de un primo preocupado. No lo mires, ordenó Catherine, con el rostro sombrío al leer un titular en su pantalla. Es una campaña de difamación clásica. Quiere desacreditarte antes de que se anuncie el acuerdo. Pero ya era tarde. Mirabel lo había visto. Multimillonario Davenport deja a influencer por misteriosa camarera. ¿Está Davenport en Evanescence siendo estafada por una inmigrante? La alegría de su triunfo se desvaneció, reemplazada por un frío presentimiento. Su historia estaba siendo retorcida en algo feo e irreconocible. ¿Qué hacemos?, preguntó, con la voz temblorosa por primera vez ese día. Nada, respondió Catherine, con la mirada de acero. Permanecemos en silencio y profesionales. Tiffany acaba de ponerle una pala en la mano al señor Davenport. Veamos si la usa para cavar su tumba o para construir un puente. La tormenta digital que Tiffany encendió fue más intensa de lo que imaginaba. Por la mañana, Almohadilla Byte Rescate era el tema número 1 en tendencia. Su narrativa de víctima con lágrimas y rímel había pintado a Mirabel como una trepadora social inmigrante. Los medios, oliendo sangre, comenzaron a poner fotos de estudiante de Mirabel junto a imágenes de paparazzi de Tiffany, convirtiendo su vida en una telenovela barata.
En la planta 45, el equipo de relaciones públicas de Davenport Nevaschens estaba en modo pánico. La acción de la compañía caía y el consejo exigía medidas. Tienes que desvincularte de ella, insistió Lena, jefa de gestión de crisis. Haz una declaración. Finge que te engañó. Aléjate por completo. Es la única forma de salvar tu reputación. Todos miraron a Richard, esperando que tomara la ruta pragmática. Pero él pensaba en la dignidad inquebrantable de Mirabel, en la crueldad casual que soportó, y en su propio silencio vergonzoso. Había fallado en privado. No lo haría en público. No, dijo, con voz baja pero cargada de acero. No voy a soltarla. Voy a hacer lo contrario. Se puso de pie, su decisión tomada. Lena, despeja el atrio principal. Quiero una rueda de prensa a las 2 de la tarde. Invita a todos. The Wall Street Journal, los blogs de cotilleos, todos. Quiero a todo el que esté escribiendo sobre esto en esa sala. Pasó las horas siguientes no con expertos en spin, sino con sus abogados. No estaba fabricando una excusa, estaba acelerando un acuerdo. La due diligence sobre Nightingale había concluido y era, en palabras de su jefe de ingeniería, impecable. Ordenó a su equipo finalizar los contratos con los términos que había ofrecido. Iba a convertir una crisis de relaciones públicas en un anuncio empresarial histórico. Hizo una última llamada a Catherine Albrecht, detallando su plan y con una sola condición no negociable. A las 2 de la tarde, el atrio era un circo mediático, un frenesí de flashes y gritos de periodistas hambrientos de escándalo. Richard Davenport salió solo al escenario, una figura de calma y determinación en medio del caos. La sala quedó en silencio cuando se acercó al podio. Buenas tardes, comenzó. Estoy aquí para aclarar las cosas. La narrativa que está difundiendo mi exnovia, Tiffany Hayes, es una ficción maliciosa. Nuestra relación ha terminado, y su versión de los hechos es falsa. Un murmullo recorrió la multitud. No era la negación que esperaban. La verdad, continuó, con voz firme, es que la señorita Maya Kowalski es una visionaria. Es la creadora de una plataforma tan revolucionaria que cambiará el comercio global de forma fundamental. Construyó esto mientras trabajaba a tiempo completo para mantener a su familia y cursaba una doble titulación universitaria. No necesitaba perseguir mi inversión, su genialidad la trajo aquí por mérito propio. Se inclinó hacia el micrófono, listo para soltar la bomba. Por lo tanto, me complace anunciar oficialmente que Davenport Nevaschens ha adquirido el 20% de su empresa Nightingale por la suma de $40 millones. La sala estalló. El sonido de un centenar de obturadores disparando al unísono fue como una ráfaga de ametralladora. Esto no era un escándalo, era una adquisición. Y una enorme. Richard levantó la mano. Silenciando el caos. Además, continuó, dotaremos con una subvención de $5 millones a la nueva Fundación Nightingale, presidida por la señorita Kowalski, para promover prácticas éticas en la tecnología. No estamos siendo estafados. Nos sentimos honrados de ser sus socios. Entonces dejó caer su máscara corporativa, y su expresión se volvió sombría. Por último, con respecto al incidente en el restaurante, lo que ocurrió fue que mi exnovia se burló del acento de la señorita Kowalski en un acto de feo y vulgar prejuicio. Mi mayor pesar, y mi vergüenza personal, es que en ese momento permanecí en silencio. Por ello me he disculpado en privado con la señorita Kowalski y ahora me disculpo públicamente. Su dignidad fue absoluta. Mi incapacidad para defenderla fue una desgracia. La honestidad cruda de su confesión dejó a la prensa en silencio. Había tomado todas las mentiras e insinuaciones y las había incinerado con una verdad innegable. Maya Kowalski representa lo mejor de lo que este país debería ser, dijo, con voz cargada de genuina admiración. No importa de dónde vengas ni qué acento tengas. Lo único que importa es la fuerza de tu carácter y el poder de tus ideas. Se giró hacia un lado del escenario. Y ahora, me gustaría presentársela. Apareció Catherine Albrecht, con un brillo triunfante en los ojos.
Y junto a ella, caminando hacia la tormenta fegadora de flashes, estaba Mirabel. Llevaba su sencillo traje gris carbón como si fuera una armadura, el rostro sereno y firme. No era la víctima de la historia. Era su heroína. Richard se apartó del podio, cediéndole el escenario. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. Él le dio una leve inclinación de respeto. Ella la devolvió. No era perdón, aún. Pero era un reconocimiento. Era un puente. Mirabel se acercó al micrófono. La sala quedó en un silencio absoluto, expectante por escuchar la voz que había llenado miles de titulares. Respiró hondo. Dziękuję, Richard, dijo, su gracias en polaco claro y orgulloso. Miró a la marea de rostros ante ella, sus ojos grises firmes. Mi nombre es Maya Kowalski. Soy la fundadora de Nightingale. Hizo una pausa, dejando que su presencia llenara la sala antes de lanzar su declaración definitiva. Mi trabajo habla por sí mismo. ¿Alguna pregunta? Su voz, con el mismo acento que Tiffany Hayes había intentado usar como arma contra ella, resonó en el atrio. No era el sonido de una extranjera, ni de una camarera, ni de una víctima. Era el sonido del futuro. Era el sonido del poder. La rueda de prensa fue una jugada maestra. No solo puso fin al escándalo, sino que lo transformó. Las acciones de Davenport en Nevaschens, que habían caído por la mañana, se dispararon, cerrando la jornada con un alza del 12%. La narrativa cambió por completo. Mirabel dejó de ser la supuesta camarera oportunista y pasó a ser aclamada como el ruiseñor de Silicon Alley, una prodigio tecnológica y un símbolo vivo del sueño americano. Tiffany Hayes, en cambio, se convirtió en una paria. Su marca, construida sobre el lujo aspiracional, quedó manchada por un racismo vulgar. Perdió patrocinadores, seguidores y su lugar en la cima social de la noche a la mañana. Su intento de destruir a Mirabel solo la había destruido a ella misma. En los meses siguientes, la vida de Mirabel cambió en todos los sentidos. Trasladó a sus padres a un nuevo hogar cómodo, con una enfermera a tiempo completo para su padre. Su madre, libre de preocupaciones económicas, comenzó a asistir como oyente a clases de literatura en Columbia, reavivando su pasión por los libros. Mirabel, mientras tanto, se convirtió en la fuerza que siempre había estado destinada a ser. Como directora ejecutiva de Nightingale, fue incansable, brillante y justa. Contrató a un equipo diverso de los mejores talentos, creando una cultura empresarial que valoraba la integridad tanto como la innovación. Su relación con Richard Davenport evolucionó hasta convertirse en una asociación profesional compleja y profundamente respetuosa. La disculpa que él le escribió y la defensa pública que hizo de ella cimentaron una nueva base. Trabajaban juntos en reuniones estratégicas semanales, verdaderas clases magistrales de sinergia intelectual. Una leve tensión de algo más profundo flotaba bajo la superficie, pero ambos sabían que la confianza debía ganarse primero en las salas de juntas y en los negocios, mucho antes de explorarse en otro terreno. La verdadera historia no era un romance. Era una de respeto mutuo duramente ganado. El triunfo de Mirabel no fue concebir al multimillonario, sino convertirse en su igual. Su valor nunca estuvo en duda, solo tomó tiempo para que el mundo, y para que Richard Davenport, vieran el verdadero informe de valoración.